días, o buenas tardes, o buenas noches. Depende de cuando estés escuchando esto. En cualquier caso, bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo de Aquí y Ahora Sound. En este caso, vamos a hablar de un libro superclásico de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. El libro en cuestión es Psicopatología de la vida cotidiana. El mismo título ya es una declaración de intenciones. En nuestro día a día hay parte de una enfermedad mental. Es verdad que es importante aclarar que para Freud todas las personas tenemos un grado de enfermedad, o como dice José María Álvarez, un psicoanalista muy importante e interesante, un grado de locura. Entonces Freud nos dice dos cosas desde el inicio. Todos tenemos un grado de locura y por otra parte, en nuestra rutina vital hay signos de esta. Esta obra, Psicopatología de la vida cotidiana, data de 1901, es decir, desde hace más de un siglo. ¿Es viable que un texto tan antiguo tenga algo para contarnos? La respuesta es un sí rotundo. Te guste o no el psicoanálisis y las investigaciones que hizo Freud, la realidad es que el ser humano como especie no ha avanzado tanto para que un texto de hace un siglo esté invalidado. Si no estás de acuerdo, investiga la dieta Palo, por ejemplo, que parte de la idea de que la dieta del Paleolítico debería ser la nuestra, ya que el sistema digestivo no ha evolucionado tanto como lo ha hecho la gastronomía. Después de hacer este pequeño marco de presentación, ¿qué nos vamos a encontrar? Un libro divertido, sencillo y con instrucciones muy claras sobre cómo se deben de trabajar los lapsus, olvidos, actos fallidos, etc. Pero vamos desde el principio. ¿De qué habla este libro? En los primeros capítulos Freud explica y explora las distintas formas de lapsus. Él va a preferir utilizar el latinismo lapsus linguae para referirse a lo que en la página 33 vamos a encontrar como equivocaciones orales. Este término de lapsus linguae posiblemente te suene mucho, ya que es el término que se usa en la actualidad, normalmente dentro del psicoanálisis y fuera de él. En definitiva, ¿qué es un lapsus linguae? Algo tan sencillo como lo siguiente. Queremos decir, pásame el queso y de repente digo, pásame el seso. Podemos pensar que es una equivocación casual sin ninguna importancia, pero si estamos en análisis, seguramente esta palabra tendrá mucho que ofrecernos. Antes de seguir, me parece importante recordar las indicaciones que va diciendo Freud durante todo el libro, y es que una interpretación directa del lapsus no se puede hacer. Quizás en alguna ocasión pueda ser algo muy evidente y no hace falta preguntar, pero en el 99,9% de las ocasiones debemos preguntar. Y ahora la pregunta del millón. ¿Y qué narices preguntamos? Bueno, depende de nuestro estilo sin duda, de la persona que tengamos delante. Esto es lo primordial para cualquier profesional serio. Pero Freud nos deja dos claves al inicio del libro, en la página 6 concretamente. Dice así: le ruego a usted que me vaya comunicando sinceramente y absteniéndose de toda crítica todo lo que se le ocurre cuando dirija usted sin intención particular su atención sobre la palabra olvidada. Es decir, tenemos que pedir que la persona intente pensar sobre lo sucedido de la manera más aséptica posible para permitir que el inconsciente trabaje lo más tranquilo posible. Muchas veces nos vamos a encontrar pacientes que no saben por dónde tirar del hilo. Es lo más habitual y normal, por lo que la siguiente pregunta puede ser la siguiente. ¿Qué más se le ocurre? Estos dos fragmentos han sido escogidos a propósito. El primero ya lo hemos explicado. Podríamos hacer un análisis mucho más exhaustivo, pero por ahora nos vale con esto. El segundo encierra otro aspecto característico del psicoanálisis y es el deseo de saber más sobre esa persona. No por llegar a la palabra en concreto, sino poder entender qué le ha pasado a esa persona con ese lapsus. Por otra parte, la analista podrá tener sus hipótesis. Pero se tendrá que abstener de decir algo antes de que haya podido confirmarlo. Esto ratifica el aforismo lacaniano, la docta ignorancia. Es decir, podremos tener 1000 teorías que nos guíen el trabajo, que nos expliquen, que nos exploren o nos ayuden a explorar, mejor dicho, la estructura de nuestro paciente, etc. Pero tenemos que ser conscientes de que nos encontramos con una persona desconocida, a la cual no le interesan las teorías. Es verdad que después de muchas sesiones la conoceremos mucho más, pero siempre habrá zonas nuevas por conocer y también hay que asumir que habrá zonas que jamás podremos conocer. Freud también nos dice que hay algunas condiciones para que entendamos qué es un lapsus. Las encontramos en la página 66 y dice así: una determinada disposición para el olvido del nombre de qué se trate, un proceso represivo llevado a cabo poco tiempo antes, la posibilidad de una asociación externa entre el nombre que se olvida y el elemento anteriormente reprimido.
Estas reglas pueden parecer superfluas, pero te permiten diferenciarlo de un producto de una persona que quizás tiene una lesión cerebral, demencia, etc., o que quizás sea otra cosa y no un lapsus. Es decir, hay que buscar a ver si esa persona tiene algún problema con esa palabra. Ay, es que cuando digo que eso me acuerdo de cuando iba al pueblo y cómo olía a boñiga la cuadra donde mi abuela o mi abuelo ordeñaba cabras. Por ejemplo, cuando me refiero a contenido reprimido, significa que la persona está intentando esconder algo o tapar algo. Por eso se puede poner nerviosa o alterar un poco. Y luego la persona tiene que ser capaz de asociar ese lapsus con otra cosa. Queso, pues no sé. Bueno, es verdad que mi tío compraba mucho queso cuando yo era pequeña, imagínate. Eso es una asociación. Si la persona no puede asociar, etc., o bien no es un lapsus, o bien no se le puede interpretar. Hasta ahora nos hemos centrado en un lapsus linguae, pero Freud también explora los lapsus de escritura y de lectura, aunque los de escucha no les da ninguna importancia. Estos últimos quizás sean más difíciles de encontrar, pero también son muy importantes para trabajar. Estos tienen que seguir las mismas reglas anteriormente mencionadas. Es importante porque los de escucha algunas veces te dan momentos muy divertidos. Yo, por ejemplo, en mi práctica profesional me encontré con una persona a la que yo le dije ¿y qué tal está tu coche? Y la persona en cuestión escuchó no, la fachada de mi casa ya está reconstruida. Es un ejemplo totalmente inventado, solo que sí es verdad que la conversación no tenía nada que ver, y cuando yo se lo fui marcando y se lo interpreté, la persona de repente veía y pudo admitir que yo no había hablado de su fachada, sino de su coche, y que algo tenía que hablar de su persona. Al principio he dicho que era divertido y fácil de leer. Lo primero, que es divertido, lo digo porque Freud se ríe de sí mismo varias veces al encontrarse con sus propios lapsus y actos fallidos. Esto último son cuando queremos hacer algo y hacemos justo lo contrario. Un ejemplo muy bueno es el del propio autor. Sigmund Freud, al principio de su carrera profesional, hacía visitas médicas a domicilio y en algunos casos, en vez de llamar a la puerta de la casa del paciente, sacaba su llavero e intentaba abrir la puerta de la casa ajena con las llaves de su propia casa. Encontraremos muchísimos ejemplos, algunas veces serán un poco pesados, pero permite que si no has entendido el primero, el segundo seguramente te ayudará, además de meter algún nuevo matiz sobre actos fallidos, lapsus, etc. En todo momento vamos a encontrarnos con un lenguaje cercano, sencillo y asequible para cualquier persona. Otros textos de este autor pueden ser más complicados, como por ejemplo el famosísimo Hombre de las Ratas. Puedes encontrar la reseña en el blog también, en autopsicólogo.es. Está claro que no es un libro de comedia, pero el autor nos relata experiencias de su día a día en la que por una parte se muestra su humildad. Dudo que yo pudiera escribir y publicar un libro en el que deja entrever mi deseo, defectos, etc. Y además también encontramos el aspecto divertido en cómo él nos va mostrando sus pesquisas y en mostrarnos cómo se siente ante la oportunidad de documentarse para el libro que tenemos en nuestras manos. Verás que la lectura es dinámica y sencilla. El autor posiblemente tenía presente que tenía que hacer honor al título, es decir, que sea algo cotidiano. Insisto, es un libro para clínicos, etc. Pero Freud lo pensó también para personas que no tenían por qué saber nada de psicología o de medicina. Nos vamos poco a poco acercando al final de este podcast. Me gustaría presentar una idea que está presente durante todo el libro. Esta postula que todos nuestros actos tienen una conexión con nuestro inconsciente. Es decir, el consciente tiene remanentes del inconsciente. Esta relación ni es absoluta y en algunos casos puede ser tan sutil que simplemente se puede intuir como un olor, como una fragancia en el aire, pero la persona no puede acceder mucho más allá. Esto último se suele ver con algunas enfermedades leves, como nos recuerda Luis Chiozza, un psicosomatólogo importantísimo. El último aspecto que me gustaría rescatar del libro, y además os invito a que lo penséis, también es una idea que nos deja Adler, otro gran psicoanalista que habló mucho sobre el complejo de inferioridad. Este autor nos lanza la siguiente idea: ¿y si cuando decimos que un número lo hemos elegido al azar, no es tan azaroso y también ahí hay una conexión inconsciente? El autor hace mucho énfasis en que lo más interesante o la conexión inconsciente más fuerte se da con los números favoritos. ¿Tú qué piensas? Me encantaría leer en los comentarios si a ti también te ocurre, es decir, si has dedicado algo de tiempo, recordando las normas de Freud, qué relación puede haber entre tu número favorito y tu vida. Te repito las normas para que puedas, si te apetece, parar el podcast y pensar en tu número favorito teniendo estas reglas en mente. Una determinada disposición para el olvido del nombre que se trate. Un proceso represivo llevado a cabo poco tiempo antes. La posibilidad de una asociación externa entre el nombre que se olvida y el elemento anteriormente mencionado.
la posibilidad de una asociación externa entre el nombre que se olvida y el elemento anteriormente reprimido. En este caso, la tercera no se aplicaría, ya que estamos jugando y además, como tal, no es un lapsus, sino que explica la presencia de relaciones inconscientes con otros aspectos, ideas, constructos, etc. que podemos apreciar. Es decir, tendremos que pensar, en vez de un olvido, por qué ese número se nos hace tan favorito y, por otra parte, qué puede estar escondiendo ese número tan favorito. No siempre tiene que ser algo oscuro o truculento. De repente quizás nos damos cuenta que nuestro número favorito tiene que ver con el portal en el que estaba una panadería que nos gustaba mucho oler cuando pasábamos por delante. O quizás que era el cumpleaños de una profesora o de un profesor al cual quisimos mucho o a la cual quisimos mucho y nos acordamos. Pueden ser cosas tan nimias o tan simples, pero que en tu interior pueden conservar una importancia muy grande. Si te interesa entender de qué puede hablar sobre ti los equívocos que tienes durante tu día a día, todo el mundo los tenemos, te animo a que compres el libro. Lo vas a encontrar en cualquier librería a un precio bastante asequible. Insisto en que es una lectura sencilla y entretenida, y poder entender algo más sobre nuestra persona nunca está de más. En el próximo capítulo hablaremos sobre las distintas opciones que podemos encontrar a la hora de escoger un psicólogo, ya que hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Puedes encontrar muchas guías, muchos consejos, etc. en internet, y sean muy válidos, no lo pongo en duda, pero muchos de ellos van dirigidos hacia un tipo de terapia concreta, o algunas veces pecan de algunas prácticas que solamente algunos psicólogos lo hacen, y en cambio ignoran o se olvidan de otros aspectos bastante más importantes, en mi opinión. Pero bueno, de todo esto hablaremos en el próximo capítulo. Hasta la próxima y espero leer tu relación con tu número favorito.